Nada, muy bien. Bueno, pues casi que ya nos podríamos marchar. Porque no hay nada mejor que un testimonio, ¿eh? Cuando ya lo vives y lo experimentas, pues es como que eso ya queda mucho, o sea, queda marcado, ¿no?, en nuestra vida. Bueno, pues yo realmente voy a seguir en la misma línea porque es algo que tenemos que poner en práctica y los hombres, los seres humanos, somos muy olvidadizos, necesitamos que se nos repitan y, como dice Pablo, no me da vergüenza repetiros las mismas cosas. Así que yo voy a repetiros un poco, voy a enlazar la predicación que yo compartí hace 2 semanas y la voy a unir a todo lo que el Señor nos está ampliando de la alabanza, porque siempre hemos alabado al Señor, como cristianos evangélicos hemos cantado mucho, hemos alabado mucho, pero el Señor está ampliando nuestra mente para hacerlo de una forma ahora más consciente de que esa alabanza es hablarle a Dios de Él mismo, como la palabra de Dios lo dice muchas veces. Pero voy a volver al versículo de 2 de Corintios 5:17, que es con el que comencé también, o el que no comencé, pero le compartí este versículo. ¿Lo habéis cogido en la nueva versión? Sí, en la versión Dios habla hoy, ¿vale? Hay diferentes versiones de la palabra de Dios. Es lo mismo, nos está diciendo lo mismo, pero hay versiones que son, diríamos, más sencillas de leer que otras. Esta es una versión muy sencilla de leer que os animo a tener en casa. Es Dios habla hoy. Vale, y dice 2 de Corintios 5:17, por tanto, el que está unido a Cristo, o sea, nosotros, es una nueva persona. Lo que ahora hay es nuevo. Todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Y nos encargó a nosotros que diéramos el mensaje, porque somos embajadores de Cristo. O sea que nosotros, como iglesia, como cristianos que somos, tenemos una nueva vida. Ya no somos nosotros. Tenemos que olvidarnos de nosotros. No somos nosotros haciendo las cosas. Es Jesús que habita en nosotros, el que a través de nosotros las hace, ¿vale? ¿Y cómo? Pues por medio de nosotros, somos nosotros los encargados de hablarles a otros de Jesús. Nos encargó, como dice aquí, de poner a todos en paz con Él. Nos encargó a nosotros que diéramos a conocer este mensaje, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de que Dios vino al mundo, Jesús vino al mundo para salvarnos, para traer salvación a nuestras vidas. No solo vida eterna de irnos al cielo, sino que trajo la salvación de una forma integral, una salvación de cuerpo, alma y espíritu, para que nuestros cuerpos estén sanos, nuestra mente y nuestro espíritu se pueda conectar con Dios. Por lo tanto, estuvimos hablando que tenemos un encargo, ¿verdad? Que tenemos un doble honor, una misión, somos embajadores. Nosotros estamos hablando a otros de otro reino, ¿verdad? Por eso dice la palabra que somos embajadores, el reino de Cristo, lo que Cristo vino a mostrar, lo que Cristo vino a enseñar, que está en su palabra. Y a la vez también somos colaboradores de Él, ¿verdad? Dijimos que teníamos un encargo, o sea, todos nosotros, todos los que estamos aquí, no solo los pastores, no solo los líderes, no solo los que subimos al púlpito, no solo los que parece que figuramos, todos nosotros, tú y yo, aunque lleves 10 días, un mes, o yo que llevo 40 años en el Evangelio, todos tenemos un encargo, a todos nos ha llamado el Señor para que hablemos a otros de Cristo. Ese es nuestro encargo, reconciliar al mundo con Dios, decirle a la gente, decirle a las personas, Dios te ama, Dios vino a morir por ti, Dios tiene un propósito para tu vida. Dice en 2 de Timoteo 2:4
que el Señor quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, ¿verdad? O sea, aquí nos queda claro, tenemos que tener claro que Dios desea que todo hombre, toda mujer sea salvo, o sea, conozca la salvación de Dios. Y venga al conocimiento, o sea, conozcan que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que seamos una iglesia, 4 de nosotros que ya conocemos a Dios, que bueno, pues más o menos. No, el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo y llegue al conocimiento de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros es como si fuéramos misioneros. Cada uno de nosotros tenemos un campo de misión y una esfera de influencia, que es donde nos movemos, cada uno de nosotros. Yo no puedo estar en la oficina de Juancho y recibir a todas las personas que él recibirá cuando van a visitarle a la oficina. Ese es su lugar, ese es su campo de misión, esa es su esfera de influencia y cada uno de nosotros tiene ese campo de misión y esa esfera de influencia. Por tanto, evangelizar y hablar de Jesús no es una actividad, no es algo que hacemos, es un estilo de vida, es un estilo de vida. Tenemos que vivir como misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la oficina, en la empresa, en el negocio, en la cafetería, en el hotel, donde estamos. Ahí tenemos que hablar a otros de Jesús. Por lo tanto, nos quedan claras 3 cosas. No sé si ellos lo han puesto así. Una, que el Señor quiere que todo hombre se salve. Nos queda claro que el Señor quiere que todo hombre se salve. Para ello nos ha dado a nosotros, a la Iglesia, el honor de ser embajadores y colaboradores de Dios. Y lo tengo que hacer en mi campo de misión y en mi esfera de influencia, ¿vale? Hasta ahí diríamos, vale, Monse, lo tengo claro, ¿vale? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿No? Hay muchas formas de evangelizar, hemos hecho muchas formas de evangelismo, pero hoy vamos a volver a tomar la misma llave y la misma herramienta que Ángel nos compartió el domingo pasado. Por lo tanto, el Señor nos está dando la alabanza. Primero nos la ha dado como una herramienta para fortalecer nuestras vidas en la que nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, pero de una forma no impersonal. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. No, Señor, tú eres misericordioso. Lo hago personal a mi vida. Tú eres poderoso, tú eres mi paz, tú eres mi consuelo, tú eres mi justicia. Eso es lo que nos estuvo diciendo Ángel y nos puso el ejemplo de David, que en los Salmos nos llevó a esos salmos en los que David dice que en todo tiempo alababa al Señor, que en su vida, que toda su vida y eternamente alababa al Señor. Muy bien, pues vamos a ver cómo en otros salmos que ahora vamos a poner, lo podéis decir. Eso luego lo volvemos a repetir. Vamos a coger, a ver si los podéis poner todos juntos, no lo sé. El Salmo 9.1, el Salmo 105, versículo 3, el Salmo 118, el Salmo 89.1 y el Salmo 66.1 al 3 y versículo 5. Vamos a ver, en todos estos versículos es algo maravilloso que se amplía nuestra mente, ¿verdad? Porque tenemos que ir a más en el conocimiento de Dios, hermanos. No nos podemos estancar en que un día conocimos al Señor y el Señor nos salvó y hoy estamos en la iglesia y más o menos vivimos nuestra vida. No, tenemos que ir a más. Tenemos que ir a más conocimiento, a más revelación. Y yo creo que esto es una nueva revelación. Es una revelación más ampliada de lo que es la alabanza. Quizás la alabanza en otro tiempo, el bendecir al Señor, ha sido algo pues a través de canciones, en el tiempo en el que nosotros nos congregamos como iglesia de Dios, pero ahora el Señor nos lo está haciendo ver como algo que yo tengo que llevar a mi día a día, a esa circunstancia que estoy viviendo, de la manera que sea y
hacer, diríamos que como también lo poníamos en práctica en los grupos pequeños, si yo estoy pasando por un momento de estrés, yo bendigo a Dios y le digo al Señor que Él es mi descanso. Si yo estoy pasando por un tiempo de confusión, yo le digo al Señor que Él es mi salida. O sea, hablarle a Dios de lo que Él es, pero para mí, ¿no? Señor, tú eres la salida, tú eres el consuelo, tú eres la justicia. Bueno, pues vamos a ver cómo David, aparte de bendecir al Señor, como dice en el Salmo 66.1, que es el que me parece más, que lo dice más claro, que dice, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, diríamos que aquí fue el primer punto, ¿no? Que estuvimos viendo con Ángel el domingo pasado. Pues ahora vamos a ver cómo David en todos estos salmos, el primero habla de Dios a Dios, de lo que Él es, pero luego habla a otros. Luego Él lo comunica a otros. Dice el Salmo 9.1, te alabaré, Dios, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. O sea, una cosa con otra. O sea, alabo al Señor, bendigo al Señor, hablo lo que Dios es a Dios y haciéndolo de esa manera, me lo estoy diciendo a mí mismo y eso está trayendo fortaleza, como nos compartía Marcos y Salma. Pero ahora también dice, lo contaré. ¿A quién vas a contar? ¿A quién vas a contar tus cosas? ¿A quién vas a contar tus experiencias? A ese campo de misión, a ese lugar en el que tú te mueves. Dice el Salmo 105.3, alabad a Jehová, invocad su nombre, pero luego ¿qué dice? Dad a conocer sus obras a los pueblos, hablad de todas sus maravillas. O sea, alabamos al Señor, bendecimos al Señor, invocamos a Dios, le decimos a Dios lo que Él es y lo que Él es para nosotros, pero lo siguiente es contamos sus maravillas, hablamos a los pueblos de Él. Salmo 118 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. O sea, David, acordaros que esto es muy importante, que dice la palabra que él era el hombre conforme al corazón de Dios, o sea, un hombre que había conectado con Dios de tal manera que su corazón era conforme, estaba en completa sintonía con Dios. Primer punto. Y segundo punto importante de la vida de David, era que ganó todas las batallas que peleó. Eso es muy importante. O sea, tus propias batallas, tus batallas económicas, tus batallas de salud, tus batallas mentales, tus batallas sociales, relacionales, del tipo que sean tus batallas. David, eran otras batallas, ¿verdad? Pero llevamos el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros ahora no tenemos batallas con los amalecitas y con los demás. Nuestra batalla está aquí en la mente. La batalla de nosotros como seres humanos en el siglo XXI está aquí en la mente. Nuestro enemigo del que hablaba Ángel está aquí. Es el diablo, sí, pero ¿cómo? El diablo no se nos aparece. Es aquí en la mente, en los pensamientos, en las decisiones, en las acciones. ¿Y qué hacía David? Alabar a Dios. Decir a Dios, como dice el Salmo 66.1. Decid a Dios, o sea, fíjate, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Venid, dice el versículo 5, y ved, o sea, le dice a las personas, a los que están con él, venid y ved las obras de Dios. En el Salmo 89.1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea, estamos llamados como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Cómo reconciliamos al mundo con Dios? ¿Cómo le decimos a las personas que Dios es real? Hablándoles de Jesús. Y yo me puse a pensar en mi propia vida, en mi propio testimonio, por la cantidad de años que yo llevo en el Señor, ¿no? Y conociendo a Dios de una forma real y personal. Y me daba cuenta que
sin querer, de una forma inconsciente, cada uno, según como él es en su estructura emocional, habla a los demás. Yo, por ejemplo, soy una persona que necesito que lo que me vayas a decir pase primero por mi mente. O sea, lo tengo como que entender. Me tiene que llegar a mi intelecto. Puedo tener que razonarlo. Si consigues que lo que me estás diciendo yo lo pueda razonar y entender, eso ya puede seguir en mis emociones, en mis sentimientos. Entonces yo me daba cuenta, o el Señor me hacía ver con esto que el Señor me hablaba de cómo lo hacía, cómo hablaba a otros David, que claro, cuando yo hablo a otros, pues les hablo desde ahí, desde ese filtro, desde ese filtro mental que yo tengo. Entonces igual yo empiezo a hablar a la gente, que a mí me resulta muy fácil hablar a la gente del Señor. Esta misma semana he hablado con 2 personas en el gimnasio y sin darme cuenta, el Espíritu me lo hizo ver, el Espíritu Santo me lo hizo ver, automáticamente yo le empiezo a decir, bueno, la doctrina de la Iglesia evangélica es la misma que la de la Iglesia católica, y me voy como a ese razonamiento, ¿no? Y pensaba yo que igual el que es más emocional, pues habla pues desde su corazón, desde sus emociones, yo qué sé, igual el que es más religioso, pues habla más de nuestros dogmas, de lo que sí que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero yo pensaba, nos hemos olvidado de Jesús. Nos hemos olvidado de Jesús. Nos hemos olvidado de hablar a la gente de Jesús. De que Jesús es bueno, de que Jesús es grande, de que Jesús es el Señor, es el Salvador. Entonces yo decía, si el Señor nos ha estado hablando de la alabanza como esa fortaleza para nuestras vidas, en las que experimentamos nosotros a Dios, porque nos acercamos a Él de una forma ya no tan impersonal de sí, el Señor es bueno, sí, el Señor nos ayuda. No, el Señor me ayuda. El Señor es mi ayuda en esta circunstancia que estoy viviendo. Si yo consigo vivir en esa alabanza constante y continua como la que hablaba David y como la que vivía David, cuando yo en mi caminar me encuentre con mi amigo enfermo, lo que me va a salir es hablarle de que Jesús es el sanador. Jesús es el que vino a morir para que tú hoy puedas estar sano, porque eso es lo que dice la palabra. Si yo me encuentro con mi vecina deprimida, yo le voy a decir que Jesús es la esperanza. Igual yo con mi intelecto y bueno, esa manera que yo ahora como coach empleo de las preguntas y voy a ir, que también, no digo que esto lo anulemos. Ojo, no estoy diciendo que anulemos lo que hemos hecho, pero que lo ampliemos en la persona de Jesús, en hablar de Jesús. Si yo me encuentro con esa vecina deprimida, llevarle a que Jesús es tu esperanza, ¿no? Si me encuentro con un familiar que está pasando por una soledad, hablarle de ese Jesús que es tu amigo, que quiere ser tu amigo, que quiere estar contigo. Si me encuentro con un compañero que está confundido, hablarle de que Jesús es la salida, que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, el que te va a dar la salida. Si yo me encuentro con una persona errante, le voy a decir que Jesús es ese camino que está encontrando, es ese lugar de encuentro. O sea, de alguna manera lo que estoy haciendo es lo que estamos hablando de conectar a las personas con Dios, de conectar a las personas con Jesús, de hablarles de Jesús, de hacer lo que hacía David. Te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón. Pero lo siguiente, contaré tus maravillas. Ahora Marcos y Salma han tenido esta experiencia. Ellos ahora pueden contar la experiencia, pero de que Jesús, como él ha dicho,
hubiese venido o no la respuesta, ya ha experimentado que Jesús es su fortaleza, que Jesús es el que le trajo alivio, que Jesús es el que le dio descanso, que Jesús es el que le trajo esa confianza. ¿Lo entendéis? Haya o no haya respuesta, porque a veces quizás hemos vendido también ese evangelio de ven a Jesús y Él va a resolver toda tu vida y todos tus problemas. Y eso no es un evangelio correcto. Jesús ya vino, Jesús ya lo hizo todo. Soy yo el que tengo que ser transformado. Soy yo el que tengo que ser cambiado en esa experiencia que vivo y comprobar que ocurra o no ocurra el milagro que estoy esperando. Yo ya experimento que Jesús es mi esperanza. Yo ya experimento que Jesús es mi sanidad. Yo ya experimento que Jesús es mi consuelo, que Él es mi... Y esto no te lo puedes inventar, esto no te lo puedes fabricar. Esto lo experimentas, es algo de dentro hacia afuera. Es una experiencia interna que te hace vivir y confesar y contar porque realmente lo has vivido y lo has experimentado, no es porque te lo han contado. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Quizás nos hemos vuelto un poco locos en otro tiempo y cómo hablamos a las personas, o hemos sido muy violentos, ¿no? Como hacíamos, como hemos hecho durante tantos años bueno, nosotros en Vitoria, ¿no? Saliendo tantos años a las calles, ¿no? y hablando a la gente de Dios. Bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Pero el Señor ahora nos lleva a un evangelio relacional, no de esos que salen. Antes éramos como los atrevidos de la iglesia, ¿no? Los que salíamos ahí, había gente que decía, yo ni loca, vamos, yo no cojo pero yo ni loco cojo un micrófono y me pongo ahí en la Virgen Blanca a decir que Dios es bueno, que Dios te ama y no sé qué, ¿no? Era como que éramos los atrevidos, ¿no? Los que lo hacíamos, pero eso no es así. Eso es cuando tú vives y cuando tú experimentas, cuando Cristo es real en tu vida, cuando tú tienes estas experiencias con el Señor como las tenía David. Esto te va a salir solo. O sea, no es algo que tengo que hacer, no es algo que me imponen, como entonces que nos imponían salir, no que nos lo impusieran, nos pusieran aquí la pistola de que teníamos que hacerlo, ¿no? Pero por eso había tanto agobio entre tantas personas que se escondían el sábado, como, a ver qué actividad me invento, pero yo no puedo salir a testificar. Luego estábamos otras como yo, que siempre he sido de esta manera, porque va en mi propio carácter, que yo al revés, yo estaba feliz de estar ahí en el primer plano, ¿no? Pero no depende de eso, quizá ese era el problema, porque lo hacíamos desde nosotros, desde nuestro carácter, ¿no? Pero tenemos que ir, y hemos ido a más, gracias a Dios, a que todos somos llamados a tener esa relación con Jesús, esa relación de cercanía, porque a eso nos lleva la alabanza. Porque cuando yo voy a estar en una situación de angustia y voy a declarar y bendecir a Dios y alabar a Dios diciendo que Él es mi esperanza, o en una adversidad y yo voy a decir y voy a alabar a Dios y decir que Él es mi consuelo, mi boca va a estar llena porque, ¿qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué se tiene que llenar mi corazón? De Jesús. ¿De qué se tiene que llenar? Y no es ahí en ese devocional que hago 5 minutos, 10 minutos, media hora o 1 hora y luego me marcho y me desconecto completamente de Dios. No, es todo lo contrario, es mi vida continua. ¿Qué dice el Salmo 92? Dice, qué bueno, es una canción porque viene de este Salmo, ¿no? Y la conocemos. Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre, anunciar por las mañanas tus misericordias y tu fidelidad cada noche. O sea, desde la mañana, anunciar ya desde la mañana tu misericordia. Primero, de una forma personal. Señor, gracias, porque tú eres misericordioso. En esta mañana, una mañana más, me llenas de fuerzas, me das vigor, me das salud, me das un lugar donde ir a trabajar, tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. Sale gratitud de nuestra boca. Y en la noche, cuando ya me acuesto y le digo, gracias, Señor, por tu fidelidad. Si mi boca está llena de todo eso, ¿qué creemos que vamos a hablar a las personas?
de Jesús. De Jesús. Tenemos que quitar nuestros filtros de nuestra propia estructura emocional. Unos más mental, otros más emocional, otros más estructural, más de metas, de lo que sí, de lo que no. Tenemos que hablar de Jesús, como hacía David. Hablar, llenar tu boca, como dice también otro salmo, de que Él es el Altísimo. Ya dejar de que las cosas sean una obligación. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué me están diciendo que tengo que hacer? No, vive a Jesús. Experimenta a Jesús en tu vida, en la situación en la que estés viviendo, en la situación por la que estés pasando. Dile lo contrario a lo que te pasa, di que es Él. Porque si estás pasando por una situación de enfermedad, Él es salud. Porque a eso vino Jesús. Si estás pasando por una situación de derrota, dice la palabra que Él es el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Para todo lo que te pueda estar ocurriendo, la palabra, o sea, Jesús mismo, es la respuesta, es la salida. Sea lo que sea por lo que estás viviendo. Si tienes una situación de conflicto, Jesús es mi defensa, Jesús es mi defensor. No buscar resolver tú, no buscar a ver qué hago yo, sino primero alaba a Dios, bendice a Dios, dile a Dios lo que Él es. Lo sientas o no lo sientas, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es tu sanador, Dios es luz, Dios es el camino, Dios es la verdad. Todo eso lo es eso. No es que tú lo tengas que creer o no. Dios es eso, Jesús es eso. Confiesa, sácalo de tu boca. Dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Yo la llenaré. Abramos nuestras bocas cada mañana. Y llevemos nuestra alabanza al Señor. Aprendamos, jóvenes, mayores, adultos, más mayores, menos mayores, todos, a esto nos lleva el Señor, hermanos. Esto nos va a hacer vivir una vida de victoria interna, aun cuando las circunstancias sean como sean. Confesar, vivir de la manera en la que vivía David y dar a conocer las obras, hablar de las maravillas de Dios, hablar, no tanto enfocarnos en nosotros, si algo produce esta manera de vivir, porque yo diría que esto es una forma de vivir. Si a algo te lleva es a desenfocarte de ti, a no mirarte tanto a ti, a no mirar tanto tus circunstancias, a no mirar tanto tu problema, porque daros cuenta lo que hablamos de nosotros, lo que nos miramos al ombligo, cómo giran todas las conversaciones en torno a mí, a lo que me pasa a mí, a lo que me ocurre a mí. O a lo que pasa en esta sociedad, a lo mal que está esto, a lo que ocurre con esto, a lo que pasa con lo otro. O te juntas con tal persona y ay, fíjate, y claro, y lo que te pasa y lo que te ocurre. Hay que cambiar el chip, hermanos. Tenemos que ir a más en esa revelación y en ese conocimiento de Él que nos hablaba también Ángel el domingo pasado. Hemos sido participantes, somos participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros. El Espíritu Santo es la persona que desea glorificar a Jesús. ¿Y cómo glorifico a Jesús? De esa forma. Hablando a Dios de Dios. Señor, tú eres bueno, tú eres mi consuelo, tú eres mi fuerza, tú eres mi salida, tú eres mi justicia, tú eres mi defensa. Tú, Señor, y me voy a encontrar con esa persona y con ese problema y con esa circunstancia. Y voy a hablar de eso, eso va a salir de mi boca. ¿Por qué quizás no sale Cristo? Y yo me preguntaba, porque quizás nos hemos hecho tan religiosos, tan acomodados. Nos hemos silenciado nosotros a nosotros mismos con nuestra propia queja, con nuestro propio discurso,
con todo lo que nos rodea en esta sociedad, porque claro que sí, somos invadidos constantemente por todos los lados de malas noticias, de cosas que van mal, de problemas, de esto, del otro. ¿Qué nos ayuda la alabanza? ¿Qué herramienta tan fuerte la alabanza que el Señor nos está mostrando de enfocarnos en Dios, de mirar? Y no es que ahora vamos a ser unos, no sé cómo decir, unos tontos, de que como que yo no me entero de nada, yo no quiero saber, yo alabo a Dios, yo alabo a Dios. No, no estoy diciendo eso, Somos completamente conscientes de lo que pasa, conscientes de lo que hay, conscientes de lo que ocurre. Esa es la realidad, diríamos. Pero yo me enfoco en la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad. Claro que hay muchos sucedáneos por ahí, muchos atajos por ahí, pero Jesús es el camino, Jesús es la salida. Claro que hay muchas cosas, claro que sí, y no las despreciamos tampoco, También hay buen consejo, también hay medicina, también hay muchas cosas por las que damos gracias a Dios y vemos a Dios ahí. Pero nos enfocamos en Jesús, miramos a Jesús. Así que te reto, hermano, hermana, te reto a que empieces a vivir de esta manera. Prueba a vivir como nos ha compartido hoy Marcos. En esa experiencia que estás viviendo, en esa experiencia que te va a ocurrir ahora mismo cuando salgas de la puerta. Nos pasan 1000 cosas al día, miles de cosas. Aprender a decir, Señor, de cualquier cosa que te esté ocurriendo, Señor, tú eres mi protección. Señor, tú eres mi defensa. Señor, tú eres mi consuelo. Te alabo, Señor. Te glorifico, Señor. Te bendigo, Señor. Te vas a dar cuenta que cuando hables o cuando te juntes con otra persona o con otras personas, eso es lo que va a salir de tu boca. Y ahí vas a estar reconciliando al mundo con Dios. Ahí vas a estar conectando al mundo con Dios. Ahí vas a estar haciendo el discipulado. A veces nos complicamos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Que no es hacer, es ser, es vivir. Yo vivo a Cristo y eso se manifiesta en mí. Y de esa manera estoy haciendo el discipulado. Y de esa manera estoy siendo embajador. Y de esa manera estoy siendo colaborador. Porque no lo estoy haciendo yo, es Cristo que está en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. No lo vivo en lo que yo creo, pienso, siento, lo vivo en Cristo, en lo que Cristo es, en lo que Cristo hace, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo va a hacer. Así que te reto, hermano, hermana, te reto a que empieces ya a dejar que sea el Espíritu Santo el que obre esa alabanza, esa adoración en tu vida. Que no limites la alabanza al culto del domingo donde cantamos 2 o 3 canciones. Que eso no solo es alabanza, que también, que le des lugar en tu vida, en tu circunstancia, en tu día a día, a hablar con el Señor, conectarte con Él, dejar a Jesús que ya está en ti, que se manifieste en ti y verás cómo eso va a salir de tu boca y se va a quitar como el agobio de esto lo tengo que hacer y ahora tengo que hacer esto. No, eso va a salir solo de ti. Espero que hayáis entendido la misma herramienta con 2 funciones, para mí y para los demás. Para mí y para los demás, porque estoy bendiciendo a Dios también cuando hablo a otros de Dios. O sea, estoy haciendo lo mismo, bendiciendo a Dios, bendecir a Dios hablando bien a Dios de Él y bendecir a Dios hablando a otros bien de Dios. Diría yo de Jesús, de Jesús. Enfoquémonos en la persona de Jesús, porque Dios se queda como muy ahí, en el cielo y tal. Jesús, Dios en la persona de Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra, murió, vivió, dice la palabra, habitó entre nosotros, murió y resucitó. Esa es nuestra victoria y eso es lo que nosotros tenemos que hablar a otros, al mundo, a ese lugar y en ese lugar donde Dios te ha puesto. Vamos a orar, pero no os marchéis, hermanos, que tenemos una cosita más, pero vamos a orar y luego damos lugar.
Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú amplías nuestra mente, nuestro entendimiento, también como dice tu palabra, tú lo amplías, Señor, y nos haces ver que alabarte no solo es cantar canciones y bendecirte, no solo es cantar canciones o decirte que Dios es bueno, sino hacerlo a mi vida personal, en la circunstancia en la que yo estoy viviendo y en la que yo estoy pasando, hablarte a ti de ti y hablar a otros de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Jesús. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor. Ábrenos, abre nuestro entendimiento, como ora Pablo, Señor. Señor, para que podamos ver, Señor, lo que tú nos das, lo que tú ya nos has dado, para llevarlo a cabo, para contar a otros tus misericordias, tu fidelidad, Señor, para hablar, que abramos la boca, Señor, que abramos la boca, que hablemos de ti, Señor, para que a otros les venga la salvación, les venga todo lo que nosotros ya hemos experimentado, el gozo, la paz, el consuelo, la fortaleza. Todo lo que tenemos en ti, Señor, la esperanza, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Dios Todopoderoso. Danos el entendimiento y la comprensión de que tú, que ya estás en nosotros, que habitas en nosotros, quieres manifestar a otros a través de nuestras vidas. ¿Quién eres tú? Señor, ayúdanos a abrir nuestra boca. Danos esa comprensión y ese entendimiento de que si vivimos en esa comunión, en esa conexión contigo, en esa relación, en esa intimidad contigo, eso es lo que va a producir buenos frutos. Eso es lo que va a salir de nuestra boca, Señor. Te lo pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Felicitamos